Soledad, confusión, lagunas mentales, frío, viento, arrebatos. Sin duda alguna, estos y muchos otros condicionantes varios se erigieron como piedra angular para los miles y millones de peregrinos que, sin dudarlo, se embarcaron tras una de las más prodigiosas aventuras que una mente racional puede alcanzar en su periplo por la vida. Hablamos, en consonancia, del idolatrado Camino de Santiago. Y es que para el buen entendimiento de esta senda conviene no confundirse. Por ello, adentrarse tras las miles de la llamada Ruta Jacobea nos trasladará hacia un espectro mucho más diferenciador que una mera cita con el cumplimiento de una penitencia o de la búsqueda de unos valores espirituales en desuso. En consonancia, una vez inmersos bajo la magia de su legado, una fuente inacabable de conocimiento interior se desplegará en cada ruta mediante cada recodo e instante en que fijemos su verdadera esencia. Llegados a este punto, hoy el Camino de Santiago, puente firme de aquellos aislados y pequeños reinos hispánicos que con su lucha consiguieron abrirse paso hacia Europa para dar y recibir de los pueblos transpirenaicos una gran riqueza cultural, se ha ensalzado como la ruta de peregrinación más importante de la Europa medieval y uno de los hechos de mayor importancia y beneficio para la historia de España. Sea como fuere, y remontándonos a tiempos inmemorables, cuenta una leyenda que Santiago el Mayor, tras predicar el cristianismo por la Hispania romana, fue decapitado en las proximidades durante su viaje de retorno a Palestina. Siguiendo tras la senda fueron sus discípulos, sus más allegados, quienes enterraron y dieron merecido tributo al Mayor de la costa gallega. Tras este panorama, y una vez descubierto el sepulcro en el siglo IX hasta su declive en el siglo XIII, la ruta jacobea evoluciona hasta convertirse en la principal ruta de peregrinación de Occidente, desplazando a las de Jerusalén y Roma, y mediante la cual proliferarán un aluvión de fieles esperanzados en busca de sinsaberes sin respuesta y quizás, quién sabe, de claves mágicas y sagradas que normalmente suelen pasar desapercibidas para la mayoría de los mortales. Y para adentrarnos tras este viaje iniciático del Camino de Santiago, hablaremos esta noche con el periodista especializado en la investigación y escritor Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Juan. Pues aquí estamos. Aquí estamos a las 3:47 de la madrugada, 2:47 en Canarias. Sí. En directo, riguroso. Sin sueño, ¿no, Juan? Sin sueño. No, no tengo ningún sueño. Nada, en absoluto. Pues no. Estaba trabajando hasta hace un ratito. Así me gusta. Juan, encuadrándonos de lleno en la llamada ruta de Jacobea, y para ir tomando el pulso a la cuestión, ¿en qué consiste? ¿Cómo nos podrías definir brevemente, en 3 palabras si cabe, esta senda que nos lleva hacia una ciudad gallega, concretamente hacia Santiago de Compostela? Una ruta de migración. 4 palabras. Porque ¿dónde radica el misterio, la magia, la esencia religiosa de estos y muchos otros factores y enclaves principales para la vida y para el pensamiento de los seres humanos? Pues simplemente en su ubicación a nivel cosmológico, porque realmente es una senda que era ya vieja cuando se descubrieron los supuestos huesos del apóstol Santiago. Los pueblos de la antigüedad ya recorrían ese camino en busca de algo muy concreto, de tipo trascendente o de tipo místico. Y curiosamente en la Edad Media sucede aquí un fenómeno que hace que esas peregrinaciones de la antigüedad o esos movimientos migratorios de la antigüedad se repitan de nuevo, pero esta vez con otro sentido y con otra función, claro. ¿Por qué es tan sagrado el polvo que vamos aireando tras nuestras pisadas por el piso, Juan? Bueno, pues porque había algo que llamaba poderosamente a recorrer en una dirección en concreto, ¿no? Dice como aquello que está en el cielo, como lo que está en la tierra, y de alguna manera había una señal que indicaba que había que ir en aquella dirección, y esa señal no es otra que la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, quiero decir nuestra galaxia, y que cuando la vemos de noche se nos presenta en el cielo como una especie de serpiente bífida que va justo en esa dirección. Siguiendo tras la estela, cuenta la leyenda que tras el descubrimiento del sepulcro donde descansaban los restos de Santiago, el Mayor, también conocido como Hijo del Trueno y hermano de San Juan Evangelista, la ruta jacobea evoluciona hasta erigirse como enclave principal de las peregrinaciones de Occidente. Juan, ¿fue Santiago el Mayor el principal
valedor, el Mesías en la coronación del llamado fenómeno compostelano? Bueno, indudablemente fue una maniobra propagandística gigantesca, por una razón muy concreta. En ese momento se dilucidaba si Europa iba a ser invadida por los pueblos islámicos, ¿no? Y qué casualidad que justo en uno de los momentos más complicados de lo que llevamos en este momento la Reconquista, aparecen los restos milagrosamente de Santiago el Mayor, y empieza a correr un flujo de gente justo en esa dirección, a crear, digamos, una frontera humana entre la cristiandad y el Islam, cosa que fue pues muy bienvenida para los reyes asturos, por ejemplo, pero no solamente eso, sino también para los grandes impulsores que fueron las órdenes del Cluny y el Cister, que llenaron el camino de establecimientos, de hitos, en fin, apoyaron la creación de todo aquel espacio de una manera absolutamente decidida, porque efectivamente ahí se dilucidaba si iba a ser el cristianismo o el Islam quien iban a hacerse con Europa de algún modo. Porque, Juan Ignacio, ¿existen datos, informes o estudios que revelen si este personaje se embarcó realmente tras un viaje hacia España o, yendo más lejos, si en algún momento llegó a empuñar su espada para ponerse a las órdenes de los ejércitos cristianos? Bueno, en principio, en los siglos que siguieron a la muerte de Jesucristo, no parece probable que Santiago llegara a España, porque si Jesucristo murió en el 33 y a Santiago le decapitaron en el 44, en esos 11 años no parece que tuviera mucho tiempo de venir a España, aunque bien, pudiera haber sido, sin duda ninguna, porque todo puede suceder, evidentemente. Lo que no es fácilmente explicable es que apareciera en una batalla encima de un caballo con el Santiago de Cierra España. Eso, bueno, es un invento. Sí. Sabemos perfectamente que es un invento, además era una batalla inventada también, que es la batalla de Clavijo, que jamás existió, pero la tradición ha nacido ahí y efectivamente se ha ido manteniendo en el tiempo. Es una de las muchísimas ficciones, ¿no?, que se han construido en base a los personajes sagrados, pero que no es la primera, ni mucho menos, Cambiando de tercio, esta noche el periodista Juan Ignacio Cuesta nos presenta su última gran obra, Guía Pagana del Camino de Santiago, una visión meramente diferencial sobre ruta jacobea y su verdadera esencia. Juan Ignacio, uno se adentra tras los ríos de tinta de esta preciosa obra y piensa, qué gran trabajo, qué dedicación plena. Te felicitamos, Juan, y de lleno, asomándonos tras su índice, nos preguntamos, ¿cuándo se dan por iniciar las peregrinaciones? ¿Y cuáles son las bases en las cuales se puede decir que se sustenta un rito peregrinal? Una peregrinación, lo digo en algún sitio de la guía, es fundamentalmente una migración. No olvidemos que en la época en que empiezan estas peregrinaciones, como cuando empieza cualquier otra peregrinación, en Europa había una, digamos, sobreabundancia de gente, pues que tenía que hacer algo porque estaban ociosos. Entonces se inventaron dos movimientos migratorios importantes. Uno, el primero de todos, fue el de la ruta jacobea, que desplazó grandes masas de personas de una parte a otra donde hacían más falta, como posteriormente también fueron migraciones las cruzadas. Todo se reviste con el lado místico de que, bueno, no, que es que había que conquistar los altos lugares, pero realmente fue una labor de conquista, tanto en las cruzadas como en nuestra cruzada particular, que fue, como diría mi amigo Cebrián, la cruzada nuestra del sur. Sí. Lo que se jugaba era terreno, poder político y un montón de cosas, pero claro, la religión siempre ha sido un motor importante para mover estas masas y en España se buscó pues una cosa muy concreta. No olvidemos que aproximadamente 10, 11 años antes de que se encontraron los huesos del apóstol Santiago, ya alguien que había sido beato, el abad de Liébana, había escrito un himno consagrando a Santiago como patrón de España, pero esto 10 años antes de que aparecieran sus huesos. Qué curioso, ¿no? Bueno, además era un personaje importante dentro de la corte de los reyes asturianos, claro. ¿A partir de qué condicionantes, por ejemplo, Juan, qué tipo de cualidades debe ostentar un caminante para erigirse bajo la condición de peregrino? ¿Porque no lo puede hacer todo el mundo o sí? Bueno, es que hay que distinguir entre el peregrino de tiempos precristianos, el peregrino medieval y el peregrino de nuestros días. Son cosas completamente distintas. Un peregrino, indudablemente, es alguien que va de un sitio a otro con una visita, pero también con un objetivo.
El objetivo en los tiempos precristianos pues no era otro que la búsqueda de algo, de una meta, en fin, pero de alguna manera una huida. Sin embargo, el peregrino medieval lo que va buscando es la penitencia, que se le perdonen sus pecados, expiar sus culpas, o al menos eso es lo que se predica desde las altas esferas. Entonces el peregrino que sabe, digamos, mancillado por el pecado original, no le importa recorrer todo este camino para ser perdonado y recibir la indulgencia una vez llegue a la tumba del apóstol. Esa es la motivación del hombre medieval. Pero a partir de ese momento ya no se da esa motivación, se dan otras, muchísimas otras, y no olvidemos que el camino se perdió prácticamente durante unos cuantos siglos hasta que se revitalizó en el siglo XIX de una manera ya más decidida, porque ahora existe otro tipo de peregrino con otro tipo de motivación. El peregrino debería va buscando la indulgencia, la Compostela y todas esas cosas, pero también buscando encima de una experiencia que consiste fundamentalmente en una búsqueda interior. El peregrino de nuestros días no está tan motivado por llegar a Compostela como por llegar a sí mismo. Entiendo que habrás hecho el camino, porque aquí un servidor lo ha hecho. Bueno, yo lo he hecho, pero de muchas maneras y de muchas formas, porque claro, yo lo he hecho a nivel de investigación, entonces eso significa que ahora tienes que hacer un tramo, que luego lo tienes que repetir, que luego tienes que hacer otro tramo un poco más largo y que luego ensamblando, digamos, toda la experiencia, pues total, unas 4 veces aproximadamente, vamos. ¿Y te han ido firmando en todas las parroquias e iglesias del camino? Hombre, no, en todas, no da tiempo para estar en todas. ¿Has conseguido la Compostela o qué? No, porque yo ni siquiera conseguí la cartilla, no era esa mi intención. Yo personalmente, el significado del camino para mí es distinto de aquellos que van buscando precisamente esa credencial. Entonces yo la credencial mía la obtenía perfectamente con la experiencia de haber hecho esa ruta y de haber, indagado en sus orígenes, que es lo que realmente figura dentro de este libro. O sea, el por qué cada una de aquellas cosas, cómo nacen, qué es lo que hay debajo, porque muchísimos de los monasterios, iglesias, encomiendas y todo eso que hay, tienen debajo un dolmen y cosas así, ¿no? O un templo romano. O sea que vamos a disfrutar con esta guía pagana del Camino de Santiago que has editado ¿con qué editorial? Es Espejo de Tinta, que lo ha publicado. Espejo de Tinta. Bien, pues vamos a recomendar esta magnífica obra de nuestro buen amigo Juan Ignacio Cuesta, periodista e investigador, especializado en los misterios de la historia, Guía Pagana del Camino de Santiago, de Juan Ignacio Cuesta. Juan, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y buena peregrinación y buenas noches. Que vaya todo bien, Juan, hasta siempre. Buenas noches.